El amor quiere ser amado. El amor quiere ser amado. El amor quiere ser amado. Es tu amor, Jesús, el que me atrae. Entrar en los misterios más profundos, al origen, al primer asombro, a lugares altos, indefinidos, desde donde emerge de tu voz la vida. Es tu amor, Jesús, el que me atrae hacia las raíces mismas de la tierra, desde donde se levanta el madero, empapado con el rojo vivo de tu sangre. Oh amor, 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 divino amor de Dios, enciéndeme, lléname de ti. Oh amor, 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 divino amor de Dios, enciéndeme, lléname de ti. Buenas tardes, amados y amadas del Señor. Este amor de Dios es tan fuerte, tan potente, que nos une y nos reúne cada viernes para instruirnos como a niños pequeños, porque somos sus hijos. Y Él vierte sobre nosotros como manantial divino su Espíritu Santo, para gozo, para alegría de nuestros corazones. Bueno, les habla Yuli Zárate, gozosa, porque el amado quiere compartir su amor como siempre con cada uno de nosotros. Así es que vamos a empezar con este programa de encuentro con el amado y quiero presentarles a mi equipo, a Sergio Rufail, operador de este programa. ¿Cómo está, Sergio? ¿Qué tal, Yuli? Hola, Raúl, buenas tardes, buenas noches. Alegres de venir a operar, a ser el cirujano de este programa en este momento. Haciendo lo que podemos, pero con el mayor amor, porque como nos ama primero el amado a nosotros, queremos devolver un poquito de ese amor en esta entrega, en este servicio. Así que contentos, felices, como siempre, de verlos a ustedes, de saber que del otro lado nos van a escuchar algunos hermanos que Dios quiera les llegue al corazón lo que le podamos llegar a contar. Con toda seguridad, porque el Señor siempre hace su obra. Y la palabra del Señor es eficaz, así es que con toda seguridad va a penetrar en el corazón de nuestros hermanos. Y bueno, hoy nos va a predicar la palabra Raúl Wiki. ¿Qué tal, Raúl? ¿Preparado? Hola, Yuli, hola, Sergio. Bueno, bien, contento de compartir con ustedes un nuevo programa. Bien, bueno, a pesar de que hemos tenido una semanita agitada, pero bien contento de estar aquí. Bueno, me toca predicar la palabra. Bueno, esperemos que Dios haga su obra. Sabemos que la palabra de Dios nunca vuelve vacía, Él siempre cumple su propósito, así que bueno, esperemos entonces que Dios nos ayude. Con toda seguridad. Vamos a abrir entonces nuestros corazones, vamos a predisponernos a escuchar la voz del amado, la palabra del Señor, la instrucción que quiere darnos, y para todo esto necesitamos del auxilio y de la ayuda del Espíritu Santo, que con toda seguridad está preparadísimo para venir a tomar todo nuestro ser, las fibras más íntimas de nuestro ser. Por eso vamos a pedir que ese Espíritu venga en nuestro auxilio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno,
Espíritu, ven. Haz lo que quieras hacer. Y derrama, Dios, una nueva unción sobre esta nación. Pueden orar eso, dile. Ven, Espíritu, ven. Haz lo que quieras hacer. Y derrama, sobre esta nación. Abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia. Bueno, nuestra oración va a ir dirigida también pidiendo el auxilio para Raúl. Le vamos a pedir que ese Espíritu Santo se derrame con poder. Ven, Espíritu de Dios. Ven, Espíritu Santo, y haz tu obra. Ven, Espíritu, y derrámate sobre todos nosotros, Señor, sobre nuestra pequeñez, sobre nuestra debilidad, y ayúdanos. Ven en nuestro auxilio en esta tarde, Señor. Queremos alabarte, bendecirte y glorificarte, y darte gracias por nuestro hermano Raúl, y pedirte que enciendas en él el fuego de tu amor, y que pongas esas palabras de virtud, de amor y de esperanza, esa instrucción en sus labios, para que pueda llegar a cada uno de nosotros y podamos llenarnos entonces de tu presencia divina, Señor. Bendice a Raúl. Alabado sea, Señor. Amén. Bendito seas, Señor. Bendito seas, Espíritu Santo, consolador, inspirador. Como dice la canción, ven Espíritu Santo, a hacer lo que tengas que hacer. Ven a apoderarte de la vida, de la voz, del alma, del espíritu, de las ganas, de la memoria, del intelecto de nuestro hermano Raúl en esta noche, para que vos hables a través de él, para que nosotros tengamos los oídos prestos a lo que él nos va a decir. Protege y bendice su vida y su hogar, que en esta noche él te va a servir. Él va a ser un servidor, un profeta que va a hablar en tu nombre. Bendícelo, a él y a su familia, y nosotros te bendecimos por él, por su entrega, por su servicio. Y desde ya, Señor, te damos gracias por esta obra grande, inmensa y amorosa que vas a hacer, y por habernos llamado, por habernos elegido, y por haber puesto una vez más tu mirada sobre Raúl, eligiéndolo, escogiéndolo en esta tarde para que proclame tu palabra. Así que le vamos a pedir que él mismo anuncie el título de esta proclamación. Solo Dios es suficiente. Eso es de lo que nos va a hablar en esta tarde Raúl. Y nos vamos a quitar todas las dudas si las llegáramos a tener, si Dios es suficiente en todas las circunstancias de nuestras vidas o no. Bendito sea el Señor que ya está presente. Bendito sea, porque ya está tomando nuestros corazones. Así que glorias y alabanzas a Él. Pedimos también por los instrumentos, por nuestro operador, para que lo llene de la gran paciencia que tiene que tener cada vez que vamos a comenzar con nuestro programa, porque siempre algún problema surge. Pero bueno, Él es el operador, es la elección que el Señor hizo. Así es que nos tenemos que conformar cada uno con lo que el Señor eligió. Bendito sea el Señor. Y bueno, así empezamos. Vamos a pedir por nuestra hermana Emma, que hoy no nos puede acompañar, pero que también por un motivo muy especial. Así que bendecimos también a Dios por Emma y le rogamos que la acompañe en la gran misión que tiene hoy, por la cual no nos puede acompañar. Sí, es una verdadera alegría, un verdadero gozo, porque alguien de su familia va a recibir hoy el bautismo del Señor. Entonces, la verdad que ese Espíritu Santo que se va a derramar sobre Lorenza, es el mismo Espíritu que se está derramando en este momento y que nos llena de esa alegría y de ese gozo, ¿no? Es un acontecimiento muy grande y muy importante. Así es que gloria a Dios,
y desde acá le mandamos un beso, un abrazo y una felicitación hermosa a Lorenza, que ha tomado esta decisión en este tiempo de su vida. Realmente la iglesia se goza, está de fiesta, y nuestro Señor Jesús está lleno de ese amor y de ese deseo que ya debe de estar abrazando a Lorenza y llenándola de ese Espíritu Santo con toda seguridad. Muy bien. Ahora sí. Amén. Le dedicamos este programa y bueno, a ella, a su madre y a toda la familia. Para ella. Sí. Muy bien, vamos a poner el jingle antes de que empiece para recordar que estamos escuchando. El amor quiere ser amado. El amor quiere ser amado. Es tu amor, Jesús, el que me atrae. Entrar en los misterios más profundos, al origen, al primer asombro, a lugares altos, indefinidos, desde donde emerge de tu voz la vida. Es tu amor, Jesús, el que me atrae hacia las raíces mismas. Bueno, la charla de hoy, el tema de hoy es: solo Dios es suficiente. Y todos tenemos problemas. La mayoría pensamos que tenemos más problemas de los que verdaderamente tenemos, o que tenemos más problemas que los demás. Pero pocos, o quizás ninguno, ha tenido los pesares de un hombre llamado Job, cuyo libro lleva su nombre en el Antiguo Testamento, el libro de Job. Y este hombre, en medio de sus problemas, de sus dolores, dificultades, perplejidades, en medio de su desconcierto, su quebrantado corazón, él hace una declaración increíble que se encuentra en el libro de Job, en el capítulo 13, el versículo 15. Dice Job, en medio de todo lo que estaba atravesando: he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos. Todos sabemos que Dios es necesario, que sin él no existiríamos. Pero la pregunta es Dios suficiente? Dios da bendiciones a todos y a cada uno de nosotros, pero también tenemos que admitir que Dios permite dificultades. ¿Podemos confiarle en nuestros problemas? Ahora bien, nos preguntamos, ¿Él es suficiente en sí mismo para que le amemos y debemos confiar aún en las dificultades? La respuesta es claro que sí. Vamos a tratar de explicar a lo largo de ver en este libro y llegar a la conclusión que efectivamente Dios es suficiente. Solo Dios basta. El común de la gente, aquellos que no han conocido a Dios, ven como alguien que sirve a Dios sin ningún interés secundario, sin ninguna razón, algún propósito, como una persona que es tonto. Siempre aquel que sirve tiene que tener algún interés, alguna razón, algún propósito. Veamos el libro de Job en el capítulo 1, los 3 primeros versículos para ir explicando un poquito esto. Hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal.
Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Él era un gran hombre, económicamente en muy buena posición financiera, un buen hombre también domésticamente, en su familia, una buena persona, poderoso. Pero el diablo, ¿sí?, el acusador, sospechaba de los motivos de Job. Dios es bueno con él, decía. Por eso es así. Veamos el versículo 6 del capítulo 1 en adelante. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. De hecho que aún él lo hace. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. Satanás le dijo: él te ama porque le has dado bienes, le has dado todo, has puesto una cerca alrededor de él, que nada puede penetrar. Él te ama porque, por una razón. Satanás no creía que Job lo amaba a Dios por lo que era. Debía haber otro motivo, una razón y algún propósito. Muchos en nuestras sociedades, la gente común en nuestra sociedad, en este mundo, aman por alguna razón, por algún motivo, muchas veces, ¿no? Por ejemplo, yo amo a mi esposa porque es linda, o yo amo a mi esposo porque me provee económicamente, pero ¿qué pasa si él pierde su trabajo y no lo puede hacer? Se acabó el amor. Expresar amor, hay que eliminar el por qué, no amar por lo que tienes, por lo que haces, sino por lo que uno realmente es. Hay que eliminar ese, y que se elimina el por qué y desaparece el amor. Debemos eliminar ese por qué, esa razón. No debe haber algún motivo. Y el mundo muchas veces piensa de esa manera. ¿Qué vemos que dice el mundo? Esa persona que va a la iglesia porque, bueno, busca negocios. O esa persona que está en el ministerio para ver qué puede sacar de provechoso. Indudablemente que estamos llenos de esas personas que piensan de esa manera. Pero en este libro maravilloso de Job, esta enseñanza que nos va a demostrar no solo que Dios es necesario, sino que es suficiente en sí mismo, para que lo amemos y confiemos en Él en medio de todos los problemas, en medio de todas las dificultades que que podemos pasar en esta vida. Veamos 3 preguntas. Si la podemos responder con un sí, tenemos la fe de Job. 3 preguntas. ¿Sí? Si cada uno respondiera sí, tendríamos la fe de Job. La primera pregunta: ¿puedes confiar en Dios en medio de los sufrimientos? ¿Se puede confiar en Dios cuando estamos sufriendo?
Seguimos con el capítulo 1, vamos al versículo 13. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. En este caso, la primera noticia es, primeramente, Job pierde todo lo que tenía. Todo ese ganado que tenía lo pierde. Pierde sus criados. Pierde todo. Financieramente, que era poderoso económicamente, del día a la noche, de la noche al día, perdió todo. ¿Qué pasaría si ustedes venden todo lo que tiene y compra acciones, invierte en la bolsa y de repente esas acciones caen, desaparecen y entra en quiebra, en bancarrota, perdió todo lo que tenía? ¿Seguirá alabando a Dios? ¿Seguiría alabando a Dios? Job perdió todo, pero también perdió a su familia. También perdió a su familia. Seguimos en el libro, dice, entre tanto que estaba hablando, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de tu hermano, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. De repente, entonces, él pierde toda su familia. Toda su familia. Sus hijos, de un plumazo, no murieron 1 o 2, sino los 10 que tenían. Los 7 varones y las 3 mujeres. Y Job siguió alabando a Dios, a pesar de que había perdido todo económicamente, había perdido a sus hijos, pero aún el diablo no había acabado con Job. También va a perder su salud. Veamos el capítulo 2. Respondiendo Satanás, dijo Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí él está en tu mano, mas guarda su vida. En un instante todo fue arrebatado para Job. Perdió sus negocios, sus hijos, y de repente una úlcera, unas llagas con fiebre, dolor, desde la cabeza a los pies, llena de florungo, grano, es una sarna dolorosa y maligna. Eso en esa enfermedad lo tenían que aislar. Entonces, aislado con todos esos problemas, Job seguía, digamos, alabando a Dios y no echándole la culpa, cuestionando a Dios por lo que le estaba sucediendo. Pero todavía no era todo, no había terminado Satanás con él, de zarandearlo. Tenía 3 amigos que vinieron para consolarlos, pero de consoladores no tenían nada, más bien lo criticaban. Es como dice el refrán, amigos así no hace falta enemigos. Eso, en vez de estar con él, de consolarlo, de contenerlo, de ayudarlo en momentos difíciles, como necesitamos todos, fíjense lo que dicen ellos. Dice, recapacita ahora, ¿qué inocente se ha perdido? ¿Y en dónde han sido destruidos los rectos? Elifaz, uno de sus amigos, le dice, entre otras cosas, ¿qué hiciste de malo, Job? A nadie le pasa nada malo si no ha hecho algo mal.
por el momento entonces Job perdió hasta la reputación. Todos estaban de repente hablando mal de él y él no sabía qué había pasado, no entendía nada, no hizo nada. Y de repente de perder todo, de su familia, también pierde reputación. Ah, vos hiciste algo mal, por eso te pasa eso. Y no hizo nada. Y esa es la filosofía del mundo, ¿no? Pensar que hiciste algo mal y por eso te va como por lo que has hecho. Y en realidad no siempre es así. Y no es cierto. En medio de eso, Job alaba y glorifica a Dios. De alguna manera no debemos pensar que la fe es la manera de evitar el sufrimiento, porque no va a ser así. Héroes de la fe que hemos visto, que vemos en la Biblia, hay muchos. Vayamos por un minuto a Hebreos, en capítulo 11, para ver esto. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batallas y pusieron en fuga ejército extranjero. Maravilloso. Cómo no estar en esa lista, pero no termina allí. Fíjense en el versículo 36. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de estos, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados y maltratados. Esto quiere decir que tenemos fe, pero podemos estar sufriendo calamidades al mismo tiempo. Fe no es, en definitiva, recibir lo que uno quiere, sino aceptar lo que Dios nos da. Jehová dice en una parte, Job, Jehová dio y Jehová quitó, bendito sea el nombre de Dios. ¿Sí? Entonces, podemos confiar en Dios en medio de sufrimientos. Es decir, y decir como dijo Job, aunque me muera, en él esperaré. Obviamente, si decimos que sí, le taparemos la boca al diablo, de alguna manera, porque él solo dice y él quiere que nosotros, en medio de la pérdida económica, la pérdida de un trabajo, en medio de una enfermedad dolorosa, en medio que hemos perdido nuestra reputación, que la gente hable mal sin sentido de nosotros, él quiere allí que nosotros maldigamos a Dios, maldecir a Dios. ¿Qué dijo Job? En el capítulo 1, versículo 20. Entonces Job se levantó y rasgó su manto, rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. O sea, tener fe como Job es alabar a Dios en medio de nuestras tribulaciones, en medio de nuestras dificultades, en medio de todas las pruebas que el Señor permite en nuestras vidas. Esa es la primera pregunta. La segunda es, ¿puede confiar en Dios cuando sus amigos lo abandonan? ¿Podemos confiar en Dios cuando todos nuestros amigos nos abandonan? Sufrir y no hay nadie al lado nuestro que sufra con nosotros, que esté al lado nuestro.
que nos acompaña es mucho más doloroso. Y lo que tenía Job no eran, digamos, amigos, solo que lo criticaban, ¿sí? Fíjense lo que decía Job: mis parientes se detuvieron y mis conocidos se olvidaron de mí. Sin duda que hay que agradecer por los amigos, pero ¿qué sucede cuando ellos se alejan y no comprenden la situación? Porque ni los amigos ni Job sabían lo que estaba ocurriendo, lo que estaba pasando. Es difícil, es un dolor grande que un amigo nos abandone. Por eso es mejor confiar en Dios. Incluso la mujer de Job le dio la espalda. Su mujer, la esposa, ¿sí? Le da la espalda, es decir, la que menos uno podría esperar. Y veamos en Job 2, versículos 9 y 10. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Me imagino entrando a la pieza y diciéndole eso: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job en sus labios. O sea, él le está contestando a su mujer, a la que convivió muchos años: estás loca, mujer, ¿qué estás diciendo? Vamos a recibir el bien y el mal no. ¿Sí? Es difícil en estos momentos. También habría que ver y analizar la mujer de Job. Había perdido todo, había perdido sus hijos, estaba en una situación difícil, pero veamos la diferencia. Job no culpa a Dios, en cambio la mujer sí lo hace. De esta mujer en el libro después no habla, termina allí. Dios después le da otra esposa, y vamos a ver el final del libro. Esa sería la segunda pregunta: si podemos confiar cuando nuestros amigos nos abandonan. La tercera pregunta, si la respuesta es sí, tendremos la fe de Job. ¿Puedo confiar en Dios cuando uno está abatido, cuando uno está abrumado, cuando uno está en la oscuridad de las tinieblas por lo que les vienen, que no sabe qué hacer? Veamos la situación de Job. Nosotros sabemos lo que está sucediendo. Satanás lo está probando. Hay una especie de competencia y Dios está permitiendo que Job sea probado. No para demostrar que Job cayera, sino todo lo contrario, para demostrar que no lo hará. Job ni siquiera sabe lo que está sucediendo y lo que está pasando. Es decir, él no ha leído el libro de Job, no ha tenido esa suerte. Él estaba en la oscuridad absoluta. Fíjense, cuando estamos en una oscuridad que no vemos nada y no sabemos absolutamente nada, y abrumado por una situación. Y Job respondió que muchos, en momentos difíciles, en momentos difíciles de nuestra vida, cuando estamos atravesando, Job responde: hoy también hablaré con amargura, porque es más grave mi llaga que mi gemido. ¿Quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla, o sea, él iría hasta su trono. Me pondría mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumentos. Él está diciendo, de alguna manera, que quiere hablar con Dios, hacerle unas preguntas, decir: Dios, hay algo que me tiene que responder. ¿Qué está pasando acá? ¿Qué está sucediendo? En el versículo 8 y 9 dice: he aquí, yo iré al oriente y no lo hallaré, y al occidente y no lo percibiré.
Si muestra su poder al norte, yo no lo veré. Al sur se esconderá y no lo veré. Dios, de alguna manera, Job está preguntando, ¿dónde está Dios? No entiendo lo que está sucediendo, ¿qué pasa? Contéstame. Parece que no está en ninguna parte. Y si nosotros estamos en tinieblas, algunas veces abrumados, y diciendo a Dios que le dé algunas respuestas, busquen el capítulo 50 del libro de Isaías. En el versículo 10 y 11, el profeta tiene una pregunta. ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz. Confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. El temer a Dios y obedecer a Dios es bueno, pero también el que anda en tinieblas debe confiar en Dios y apoyarse, como dice el profeta Isaías, en Él totalmente. ¿Sí? Cuando esté en oscuridad no encienda su propio fuego, porque en el versículo 11 dice, he aquí que todos vosotros encendéis fuego y os rodeáis de teas, andad a la luz de vuestro fuego y de las teas que encendisteis. O sea, no debemos encender nuestro propio fuego, nuestra propia luz, sino ir a la luz que es Dios, que es Jesús. Podemos creer en Dios y estar en la oscuridad. Dios es la luz. Juan el Bautista, abrumado y en la oscuridad de la cárcel, en la oscuridad de la cárcel, estaba preso, estando en esas tinieblas de la cárcel, él no entendía lo que estaba sucediendo. Y en su temor mandó a preguntar si Jesús era el Mesías o debía esperar por alguno más. Él también estaba abrumado y confundido, Juan el Bautista. El gran apóstol Pablo dijo en una oportunidad, en apuros, estaba en apuros, pero añadió no desesperado. Entonces, podemos confiar en Dios cuando nos abandonan, podemos confiar en Dios cuando en medio de una enfermedad nos consume, cuando las personas hablan mal de uno, sin sentido, sin razones. Podemos confiar en Dios cuando uno está abatido y no sabe lo que está sucediendo. Finalmente, Dios le habló a Job. Y él no va a responder una de las preguntas de Job. No va a responder por qué lo del sufrimiento. Eso para que tengamos en cuenta nosotros que si no le dio la respuesta a Job, menos la vamos a tener nosotros. Pero le enseñó 3 cosas que le sirve y nos sirve a cada uno de nosotros para tomarnos como enseñanza para nuestra vida. ¿Qué le enseñó Job a Dios? Primero, la soberanía de Dios, que Dios es soberano. Vamos al capítulo 38, versículo 1. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, Dios le habla a Job, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó tus medidas, sus medidas? Si lo sabes, ¿o quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Hay ciertas cosas
en definitiva, que nadie podrá descubrir porque son conocimientos exclusivos de Dios. Dios le está preguntando a Job, cuando yo hice todo el mundo, el universo, ¿dónde estabas? Cuando hizo toda la maravilla, el sol, el amanecer, la noche, pedí un consejo. Entonces Dios, tengo derecho de hacer lo que deseo, dice Dios, la soberanía de Dios. En definitiva, en tus problemas, Job es mejor que aprenda de la soberanía de Dios, como tenemos que aprender todos nosotros. ¿Sí? Dios no le dio los motivos, las razones de su sufrimiento. Como creyentes debemos confiar en Dios y saber que Dios tiene el control de todas las cosas. Y Dios es suficiente. Primero entonces, Dios demuestra la soberanía. La segunda, aprendió de la suficiencia de Dios. Que Dios es suficiente. Cuando Job lo ve a Dios, lo ve de una manera distinta, diferente. Es decir, en el capítulo 42 dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. El tiempo cuando estaremos más cerca de Dios, cuando más le amaremos, cuando más lo vamos a apreciar, es cuando estemos sufriendo, cuando estemos sumergidos en un sufrimiento, cuando estemos abandonados por nuestros amigos o abrumados por la oscuridad. Solamente Dios es totalmente necesario en tiempos así. Dios es suficiente. Es decir, cuando tenemos ese encuentro, de alguna manera, cuando vemos, Señor, cuando tenemos un encuentro personal con el Señor, ahí nos damos cuenta y lo vemos de otra manera, lo sentimos y lo experimentamos de otra manera. Y la tercera enseñanza es que Dios nos muestra su compasión, su misericordia, su amor, porque el libro concluye de esta manera, en capítulo 42, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó el doble de todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos, todas sus hermanas, y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa. Y se condolieron de él, y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había permitido sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Dios el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14.000 ovejas, había tenido 7.000, le dio 14.000, 6.000 camellos, de 3 los dio 6, 1.000 yuntas y bueyes, y 1.000 asnas, le dio 500. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Ahora tenemos ahí un cachito. Job tuvo primeramente 7 hijos y 3 hijas. Ahora la pregunta es, ¿por qué no le dio 14 hijos y 6 hijas? Ahí me acuerdo de un sermón de un sacerdote que explicó esto en la Iglesia Santísima Trinidad. Es que decía que Job no perdió a sus 10 primeros hijos, sino los tenía en el cielo. O sea, tenía 10 hijos en el cielo y Dios le dio 10 hijos en la tierra. Y qué lindo esto, saber aquellos que hemos perdido seres queridos, que están en el cielo. Como un amigo cuando le dijeron que había perdido a su esposa y dijo, yo no le he perdido a mi esposa, sé dónde está, ella está en el cielo. Qué linda expresión de fe. Hermanos, como para finalizar, Dios bendijo a Job y Dios quiere prosperidad para todos nosotros y bendecirnos también a todos nosotros. Debemos tener esa fe de Job, en realidad en todo momento, y decir, aunque
me matare, en él esperaré. Hay una canción muy linda que la he escuchado y dice en una de las partes que cuando las respuestas no son suficientes, allí está Jesús, allí está Jesús. Y tarde o temprano, en algún momento vamos a tener que tener la fe de Job y poder decir, Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea su nombre. Tal vez esto sea un poco duro y diga, bueno, si voy a tener que pasar todo esto, no quiero ser creyente y no quiero ser cristiano. Y bueno, amigo, tendrá problemas de todos modos, los problemas los tendrá. O sea, pensar que cuando las respuestas no son suficientes, allí está Jesús, allí está Jesús. Dios es suficiente y en Él tenemos todo. Y como dice, yo había notado una frase muy linda de la monja fundadora de la orden, ¿cómo se llama? Santa Teresa de Jesús, que decía, Dios es suficiente, o sea, que nada te turbe, que nada te espante, todo se pasa, Dios nunca cambia, quien a Dios tiene, nada le falta. Esta es de la monja Santa Teresa de Jesús, la fundadora de la orden carmelita. ¿Sí? Aunque a veces nos parece injusto, o como decía Julie, todas las pruebas son injustas, nos parecen injustas. Pero Jesús, nuestro Señor, fue justo y tuvo que padecer y sufrir por cada uno de nosotros. Bueno, debemos tener entonces la fidelidad en las pruebas. Como creyentes debemos saber que Dios tiene el control de todas las cosas y Él en definitiva sabe lo que hace. Amén. Amén. Es grande, tu fidelidad incomparable, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Vamos a decirse una vez más, Señor, tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. Verdaderamente grande es la fidelidad del Señor. Como dijo nuestro hermano Raúl, seremos capaces nosotros de ser recíprocamente fieles a Él. Me emociona la canción, es muy bella, muy bella. Muy linda, muy linda. Es muy linda y muy cierta. Amén. Y yo creo que como lo tenemos que bueno, intentar y seguir, bueno, a pesar de que hay momentos difíciles, me ha tocado en esta semana pasar momentos difíciles, y bueno, confiar en Dios, que si Él permite las pruebas, las tribulaciones, algún propósito que tiene. Mira, los momentos dolorosos y los momentos de falta de salud, los momentos de angustia, son propios de la vida y propio también del ser humano.
yo no creo que haya existido nunca un ser humano que haya pasado por esta vida desde que era pequeño hasta su edad madura o hasta la muerte, y que haya sido absolutamente feliz. Que nada, ni nadie, ningún dolor le haya tocado. Y no es así. A mí la primera parte esta de Job, ¿no? Yo digo, lo que pasa es que cuando te pasa algo, hay como tiempos que tenemos en nuestra propia historia, ¿no? En la historia de nuestras vidas. Y nos damos cuenta, porque también la palabra dice, no hay un tiempo para sembrar, un tiempo para cosechar, un tiempo para reír, un tiempo para llorar. La cuestión es de que quizás los tiempos para reír y para cosechar son los tiempos más difíciles. Y los que nos pasan más a menudo son los tiempos donde nos cuesta ser felices, donde nos cuesta reír, donde nos cuesta quitarnos todas las cargas de encima. Y eso es lo que le pasó a Job, que Job tuvo una de las pruebas, acá lo muestra la historia bíblica, la historia sagrada, muestra al hombre de fe y al hombre que por su propia debilidad, porque es de carne y hueso, va a pasar muchas cosas a lo largo de su vida. Y su fe, no digamos, no sé, a mí cuando se dice, por ejemplo, es probado en la fe, no sé hasta qué punto se nos prueba en la fe, porque Dios sabe hasta dónde cada uno puede dar y hasta dónde no. Entonces, eso de que somos probados en la fe, yo pienso que somos probados más bien en lo que nos toca vivir en la vida, en las circunstancias de la vida. Y vos ves que cuando empezamos a tener algún tipo de problemas, como el que tuvo Job, sin llegar a los extremos de todo lo que tuvo él, después empieza como una seguidilla, ¿no? No es que tenés un problema y gloria a Dios, este problema se solucionó y no tenés más problemas. No, generalmente es como que empezás con un problema y a ese problema le siguen muchos más. Ahí es donde realmente empieza a comparecer el enemigo, ¿no? Porque quien nos zarandea no es Dios. Dios lo permite, pero quien nos zarandea, quien se regocija con nuestro zarandeo es el enemigo. Y es donde él va a apuntar a los lugares, ya sea físico, mental, psíquico, espiritual, que sean mucho más débiles en cada uno de nosotros, y es ahí donde va a apuntar. Entonces, te pasó una cosa, enseguida te pasó la otra. Primero empezó Job con su enfermedad, después perdió toda su riqueza, todo lo que tenía durante toda su vida, cómo había trabajado para lograr tener esa cantidad de animales, esa cantidad de tiendas que tenía. Después pierde hasta los hijos, que es lo más sagrado, lo más doloroso y lo más tremendo que puede ocurrir. Pero ¿por qué? Yo me pregunto, y yo me contesto, no es que yo tenga la razón, pero yo me pregunto, ¿por qué va perdiendo cada vez cosas que son mucho más graves y que son mucho más fuertes? Porque quien quiso hacer trastabillar allí a Job fue el enemigo. Fue el enemigo. Y entonces empezó con algo, con un problema en la piel, con que se enfermó, una lepra, lo que tuvo Job, después quedó ciego, le iban del todo mal las cosas. Pero creo que como el enemigo estaba muy presente en ese sufrimiento de Job, y siempre está la batalla entre el hombre, entre Dios y este combate que quiere darle el enemigo a Dios y que nunca va a poder combatir ni ponerse a la par de Dios, porque Dios, es el que todo lo puede, ¿no? Pero cuando él vio que Job era lo suficientemente fuerte para soportar su enfermedad, ¿qué pasó? Ah, dijo,
a este lo dejo pobre, lo dejo sin nada, cosa que no tenga ni para comer. Y es así como le quita todas las riquezas, todo lo que había, el trabajo de toda su vida, Job lo pierde. Cualquier hombre normal, si nosotros vemos hoy escuchaba yo en un programa de televisión, y me salgo un poquitito así, en un noticiero, que un hombre que había acumulado, no acumulado, sino que realmente había trabajado mucho para tener su casa, para tener su negocio, de pronto fue embaucado por otra persona, estafado, y de un instante a otro lo perdió todo, ¿no? Eso sucedía entonces en aquel entonces, sucede también hoy, con la diferencia de que este hombre no es Job. Y sin embargo, tenía bastante entereza para comentar lo que le estaba pasando, porque estos son tiempos en que desgraciadamente el enemigo está suelto y está haciendo de la suya. Entonces yo decía, como ve que Job sigue fuerte y sigue firme, le da muchísimo más rabia al enemigo. Y entonces, ¿qué dice? Voy por la familia. Ahí donde yo voy a tocar, eso le va a doler tanto que con eso voy a vencer toda esa estúpida fe que tiene en alguien que para él es su gran enemigo, pero que no significa ni soberano, ni redentor, ni misericordioso, ni nada. Como sabe, para él no significa eso, pero como sabe que Dios es todo eso, se enoja muchísimo más. Y entonces es allí donde toca, hiere en lo más profundo que se puede herir a una persona, que cuando te tocan la familia, cuando te quedas sin un solo hijo, porque todos se mueren a la vez, es terrible, es terrible. Y sin embargo, nada pudo doblegar a Job. Pero yo pienso que para llegar a las instancias de Job, de la fuerza, de la fortaleza y de la fe de Job, que hasta la mujer ya se enojaba por tanta fe que tenía Job, decía, ¿cómo no te inmutás? No pasa nada con todo lo que te está viniendo y no te enojas, no le recriminás a Dios. ¿Por qué tanta fe? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está tu Dios? Y entonces vemos que para tener la fe de Job, indudablemente yo creo que primero tenés que ser un elegido. Dios sabe perfectamente a quién le va a poner, digamos, a quién va a permitir los sufrimientos más grandes, porque pone una coraza bastante fuerte para que la pueda soportar. Pero quizás eso no lo pondría en ningún otro que es mucho más débil y que no lo va a soportar. Dios lo sabe todo. Entonces yo creo que por ahí va encaminada la cosa. Como Job era un hombre de gran fe, de gran fortaleza, Dios permitió que le pasara todo lo que le pasó. ¿Por qué? Porque conocía, él era el que lo había hecho. Era su propia obra. Era su propia obra, salió de sus manos, salido de su querer, de su sentir, y él había forjado también, con la vida que había tenido Job, su propia fe. Y por eso creo que lo supo soportar. Voy a llegar hasta ahí nomás para dejar de hablar a mi hermano, así después continuamos. La verdad es que el relato de Job, debo confesar que es difícil de leer, ¿no? Porque hay que digerir tanta penuria y tantos discursos, porque aparte es un libro largo, ¿no? Llegaste al capítulo 42, si no me equivoco. Es un libro largo. Yo no debo confesar que no lo he leído completo nunca, lo he leído por partes. Pero hay una parte en donde él, en el capítulo 13, donde cuando vos comentaste, Raúl, de que había perdido hasta la reputación, claro, el resto de la sociedad de la época habrá dicho, y como se dice hoy, por algo será. Si le pasa esto, por algo será. Algo habrá hecho. Al pobre Job, un santo, digamos, como bien dijo Julio, una persona que con una fortaleza distinta al resto,
Y él en algún momento no solamente sostiene, sino que se enoja y los reta. El capítulo 13 es un reto público de Job que les dice, cállense que ahora voy a hablar yo. Y lo dice con tanta seguridad, pero más allá de la seguridad y del tono, lo dice con tanto convencimiento, con tanta autoridad del que cree, que ridiculiza a sus detractores, porque directamente los expone diciendo, estos refranes que tienen ustedes no tienen nada que ver con la verdadera sabiduría. Es decir, que todo el conocimiento del hombre y todo este tipo de reacciones que se espera, como la que le pedía a la esposa, che, enojate aunque sea, que se te mueva un pelo, como que no tienen lógica a los ojos del creyente, no tienen lógica. Y es difícil para el mundo absorber eso, y es difícil para el creyente sostenerlo en el mundo que no lo entiende, ¿no? Por eso hay un librito que hablaba de la locura de la cruz, porque hay que ser medio loco para seguir como la misma locura, bella locura que siguió Jesús. Y es un libro inspirador en muchos sentidos, al menos para mí, porque todos tenemos, como bien dijo Julie, como bien dijiste vos, tenemos pruebas, y la verdad que la diferencia entre creer en Dios y no creer en Dios es que no vamos a estar solos en las pruebas, pero pruebas vamos a tener todos. Nadie, Sí. en ningún lugar de la palabra, aunque los salmos a veces uno los puede malinterpretar literalmente y decir, ay, el que siga a Dios le van a llover lluvias de bendiciones y multitud de bienes, y parecería que va a ser rico, famoso y hermoso. Y en realidad lo que te está diciendo es que va a ser rico en bendiciones, que el creyente no va a caminar solo, que el creyente tiene un brazo en quien apoyarse y tiene una persona que cuando todos los demás, como vos dijiste en la pregunta, podés confiar en Dios cuando tus amigos los abandonan. Sabés que va a haber un amigo, un padre, un hermano que va a estar al lado tuyo, que es Jesús, y que va a cumplir siempre esa promesa. Y esa es la verdadera esencia de la actitud de Job antes de Cristo, ¿no? Creer en la presencia inmutable y que siempre se cumple de nuestro amado Dios. La verdad que es un libro muy, muy inspirador. A veces confieso que digo, uy, que Dios no me vaya a probar como Job, y después digo, si yo no soy ni parecido a Job, ¿qué me va a probar? pero como que te pone la vara un poco alta, como decir, upa, hay que aguantarse, dar el testimonio e ir en contra de todos los que eran considerados sabios y referentes de la época y sostener todo lo que vos nos comentaste, ¿no? Aunque él me matare, yo voy a seguir entregado y aferrado a él. Fue hermoso esta explicación, Raúl, porque es un recorrido por un libro difícil, relatado de una manera más fácil y más asimilable. Sí, es muy hermoso, muy lindo, porque digamos, te habla de una fe casi imposible, de una fe indestructible, y que cada uno de nosotros tenemos ¿por qué no pensar que cada uno de nosotros, aquellos que ya hemos empezado un camino de fe, tenemos un poco de Job? Porque todos, las pruebas más grandes son para aquellos que más comprometidos están con la fe. Entonces esas son las pruebas más grandes. Pero para ello también tiene que haber ya un camino hecho, ¿no? Para poder soportar y para poder tolerar. Y fíjate vos de que el hombre, muy en el fondo, pero todas las personas de alguna manera son interesadas, somos interesados. Una de las primeras cosas que dijo Raúl habló sobre el interés de las personas en cuanto a la oración. Y bueno, esto claro, nos contesta. Porque Satanás decía que, en definitiva, que Job era así porque Dios le daba todo, porque tenía todo. Claro, porque claro. Si no, no se haría así. O sea, siempre, como diciendo, y la gente piensa, hay mucha gente que piensa así, que de amar o querer, pero sacar algún provecho, con interés. Pero yo, a lo que yo voy y a lo que yo pienso, es que en el fondo todos somos un poco interesados, todos. Cuando nosotros vamos a orar y vamos a pedir
algo al Señor, estamos teniendo ya un interés en que el Señor nos... Si nosotros somos personas que cumplimos, eso es lo que interiormente nos decimos. Bueno, yo soy una persona de fe, yo soy una persona que voy, que comulgo, que confieso, que hago obras de bien. ¿Cómo Dios a mí no me va a escuchar? Y no es así. Y no es que no nos escucha, Muchas veces sí no nos es así. escucha. Nada más que tiene un tiempo para cada cosa el Señor. Cada cosa a su tiempo. Y quizás no nos da lo que nosotros estamos pidiendo en ese momento y estamos diciendo, pero ¿cómo puede ser? Yo que soy tan fiel, yo que me creo tan fiel y que no me dé lo que le pido. Pero lo que yo no sé es que Él está esperando el mejor momento, el momento más adecuado para darme aquello que yo le pido. El momento, digamos, que va a ser el más adecuado. Es lo mismo que uno dice, por ejemplo, cómo Dios te retribuye, ¿no? Que al último se hablaba sobre la retribución que tuvo Job, una especie de premio, digamos, a su fidelidad, a su perseverancia, a su fe. Cómo Dios siempre restituye, devuelve y es abundante con todos sus hijos que le responden y con los que no les responden también. Pero fíjate que démonos cuenta nosotros. ¿Cuántas veces quizás nos ha pasado que estamos realmente con el bolsillo bastante vacío y de pronto hay una persona que está muy necesitada y quizás tenemos para comer lo del día, supongamos, pero decimos, bueno, yo de alguna manera me la voy a arreglar, pero quizás esta persona no se la puede arreglar. ¿Y qué hace? Hace lo que tiene que hacer un buen cristiano, da de lo que tiene, lo comparte o lo da todo. ¿Por qué? Porque confía de que de alguna manera todo le va a ser devuelto. Ese confiar que Dios te lo devuelve todo, se vuelve también como una pequeña, como un pequeño interés. Es decir, todos sabemos que todo lo que demos, que todo lo que salga de nosotros va a ser retribuido porque Dios es grande, porque Dios es bueno, porque Dios nos ama. Entonces, también tenemos el afán de agradarle, el afán de que Dios sienta nuestro amor, nuestra fidelidad, nuestra perseverancia, y en eso también va un poquito de lo que significa el interés del hombre como ser humano. Y Dios lo sabe, pero esto lo de Job es maravilloso y es muy difícil que un ser humano pueda soportar tanto como soportó Job. Es muy difícil que te quiten la familia, que te quedes económicamente vacío, con las arcas vacías, que tu mujer se ponga en contra, que tengas problemas familiares, que te quedes ciego aparte de todo lo que te está pasando. Es muy importante lo que nos quiere decir el Señor a través de esta historia, ¿no? Que tenemos nosotros mismos, tenemos la obligación de pedirle a Dios de manera permanente que sea el constructor de nuestra fe. Que aprendamos a no construir sobre arena nuestra fe, nuestra caridad, nuestro amor, nuestra perseverancia, sino que tenemos que construir sobre la roca firme, como dice la palabra. Es decir, tenemos que aprender todos los días a pedir ese Espíritu Santo de fe, ese Espíritu Santo de perseverancia, ese Espíritu Santo de amor, porque si nosotros no lo pedimos, no lo vamos a tener. Tenemos que pedir, Dios quiere que lo pidamos, y de esa manera nosotros vamos a poder hacer frente a cualquier cosa, y entonces vamos a decir, como decía Santa Teresa, ¿no? Que solo Dios basta, porque vamos a llegar a una especie de que todo está bien. Cuando vos tenés a Dios en tu vida, cuando vos tenés a Dios en tu corazón,
sentís que te pase lo que te pase, en alguna instancia de todo ese dolor y de toda esta angustia, vas a decir, la verdad es que todo esto pasa, todo es pasajero, y la verdad que lo único real, vivo, actuante, viviente y eterno es Dios. Entonces nos conformamos con Dios. Ahí está nuestra fuerza. Yo siento que un poco también es eso, ¿no? Sí, hay que tener en cuenta que a veces Dios usa también ese interés que tenemos para que nos acerquemos, ¿no? Porque Claro. somos duros de, de atraer a veces, y si no tenemos alguna motivación, le vamos a decir de manera elegante, algún dolor porque cuántas veces hemos visto que la gente comienza a hablar de Dios en la necesidad, nosotros mismos. Cuántas veces yo he notado a lo largo de mi vida que siempre he sido creyente, pero uno se acerca con más vehemencia, con más intensidad, con más entrega, cuando aprieta más el zapato, ¿no? Digo, por ahí es una forma que tiene Dios para atraernos. No es la forma más sana de relacionarse con Dios, porque deberíamos ser más parecidos a Job y construir, como decís vos, Julie, sobre roca y no sobre arena. Pero a veces también el interés es una forma que tiene Dios, como el librito Mi Cristo Roto, me acuerdo que decía que Dios tiene una mano derecha donde te da las cosas buenas, te concede las bendiciones, y tiene una mano izquierda también. Y la mano izquierda, aquella que, bueno, te reprende o deja que seas probado, o que ocurra algo por el cual se genere que recordemos que tenemos un Dios que nos está esperando, ¿no? Mientras el interés sea simplemente para despertar la necesidad y no para mantenerla, bienvenido sea. Si es para mantenerla, es como dice Julie, es una fe un poco condicionada y no madura, y no madura. Sí, pero muchas veces, digamos, si nosotros contabilizáramos, no digo de las personas que ya están muy crecidas en la fe, que están permanentemente en las cosas de Dios, pero si alguna persona que es de fe, de una fe común, como la mayoría lamentablemente, ¿no? Y no esa fe fuerte, llena del espíritu que te impulsa, vamos a ver que solo en los momentos de dolor, en los momentos de enfermedad, digamos, ¿cuántas conversiones? ¿Cómo Dios usa todos esos momentos? ¿Cuántas conversiones hay a raíz de la sanidad de muchas personas que han estado sufriendo tanto y se han visto tan agobiadas que, bueno, como última instancia, cuando debería siempre ser siempre la primera, pero como última instancia decidieron ir al Señor? Y ahí está, ahí tuvieron su respuesta, el Señor los sanó. Y entonces eso es algo, ¿ve? Que el Señor quizás usó ese momento álgido, duro de la vida de una persona para poderse hacer presente y demostrarle, como en un momento que también se quiso enojar un poco Job y le dijo, ¿dónde estabas? ¿Dónde estabas vos cuando se hacía el mundo? ¿Eh? ¿Dónde estabas vos cuando yo estaba creando los mares, los glaciares, la tierra? ¿Dónde estabas? ¿No? Él es soberano, Él es el dueño de todo. Y por lo tanto, como dice que tiene contado hasta todos los cabellos de nuestra cabeza, Él sabe muy bien y en qué momento tiene que obrar y tiene que actuar en cada uno de nosotros para tocar una fibra íntima de nuestro corazón. Porque a veces el Señor obra y actúa y no es quizás en ese lugar de nuestro corazón que llega hasta lo más profundo y que una vez nos basta para siempre. Por eso también hay muchas personas que tienen que padecer muy mucho, padecer, sufrir, porque no hay manera de hacerlo volver al redil. Y como Él conoce sus ovejas,
Él conoce sus ovejas, dice, las tiene bien contadas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando alguna está faltando, o cuando alguna, digamos, alguna vez no se une al rebaño, y él lo sabe, bueno, él está llamando siempre. Y a veces las llamadas de Dios, que siempre son maravillosas, y poder escuchar la voz de Dios y todo lo que quieras, pero a veces Dios te llama de una manera muy fuerte, que te desequilibra hasta lo profundo de tu ser, ¿no? Porque era necesario ese tipo de llamada, ese tipo de dolor, ese tipo de saber que si no es Dios, no hay nadie más que te pueda salvar, no hay nadie más que te pueda liberar o sanar. Es entonces el momento adecuado para que la persona de verdad se vuelva y reconozca la soberanía de Dios. Que es cuando tiene todas las defensas bajas porque ya pasó todo, exactamente. Claro. Sí, claro, Claro. totalmente. ¿Vieron la canción esta, Aleluya, que la han cantado en varios idiomas? Encontré por esas diosalidades una versión en español, pero con la letra un poco cambiada, que me gustaría compartirles porque habla de esta majestad y soberanía de nuestro Creador. Dale, Así que la escuchamos. podemos cerrar la charla de Job con un reconocimiento a nuestro Creador. Amén, amén. Y darle gracias al Señor. Al contemplar tus obras, Señor, y tus maravillas, veo el reflejo de tu amor, amor sin medida. Las estrellas en el cielo, la caricia suave del viento, toda la creación te alaba diciendo: Aleluya, 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 cuán grande es tu gloria. Al contemplar tus obras, Señor, y tus maravillas, veo el reflejo de tu amor, amor sin medida. Verdes prados, vastos montes, las montañas, los valles, las flores, toda la creación alaba tu nombre, cantando aleluya, 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 cuán grande es tu gloria, aleluya, Cuán grande es la gloria de Dios. Aleluya por siempre. Gloria a ti, Señor, la verdad, una maravilla. Que el Señor nos fortalezca en nuestra fe. Que el Señor nos fortalezca en nuestra fe, porque solamente vamos a llegar a ser santos, como Él dice, a tener esa santidad, solamente si nuestra fe, si reforzamos nuestra fe, si trabajamos nuestra fe. La fe es un don precioso que nos ha sido dado, no para que lo tengamos guardado o para que lo mostremos cuando querramos mostrarlo por conveniencia propia, sino la fe es algo que es uno de los dones más preciosos, sin los cuales no hay vida. Porque si no tenemos fe, la verdad que tenemos una vida vacía y morimos como, no sé, vacíos también. Pero si nosotros tenemos fe, vamos a tener una vida fuerte, una vida sana,
vamos a luchar, vamos a trabajar, vamos a vencer y vamos a recibir también toda esa gloria que Dios nos tiene preparado a cada uno de nosotros en santidad. Porque es verdad y no hay que tenerle temor a la palabra santidad, porque algunas veces hay personas que cuando uno habla de la santidad se imaginan que ya queremos ser santos con toda la coronita y todo lo demás. No, la santidad es lo profundo, el amor, la perseverancia, el creer, el necesitar de Dios que permite ciertos dolores en nuestras vidas para hacernos semejante a Él. Porque somos semejante a Jesús en el sufrimiento, semejante a su Hijo que vino a hacer su voluntad. Mis queridos hermanos, yo le doy gracias a Dios por esta fe que nos ha regalado. Le doy gracias a Dios porque solamente por permisión divina nosotros tenemos un programa del cual podemos hablar sobre la fe, sobre las pruebas, sobre el amor, sobre la soberanía de Dios. Entonces hay que darle gracias a Dios por esta gracia, por este regalo que nos ha hecho con este programa que no será maravilloso quizás, pero que lo hacemos con todo el amor y con todo lo que tenemos en el corazón. Le doy gracias a Raúl porque muy hermosa la prédica, gracias a Sergio por ser el gran operador del programa. Les mandamos un cariño grande a Emma y a ustedes, mis queridos hermanos. Los amo, aunque no los conozca, y a los que los conozco también los amo, y les doy muchas gracias porque cada viernes nos encontramos así, juntos, para poder reconocer la soberanía de Dios, para poder reconocer que en Dios se puede todo, a pesar de lo que nos cuesta la vida muchas veces. Sin embargo, estando con Dios, lo podemos todo. Nos encontramos nuevamente para alabar, para bendecir y para glorificar a este Señor de la vida, que es Yahvé, nuestro Dios, el próximo viernes, en este programa que llamamos, como siempre, Encuentro con el Amado. El amor quiere ser amado.